Amén. Sean todos bendecidos, mis amados hermanos, los que se acaban de conectar a la página del Centro de Discipulado Mundial. Desde aquí, desde Humacao, Puerto Rico, en este rincón de esta bella isla del Cordero. En este momento vamos a dar inicio a nuestra clase, la primera semana del libro 52 Semanas con Jesús. Es el que estamos estudiando y bendigo a todas esas personas que a través de la página se han conectado. Los que personalmente solicitaron el libro, algunos los pudimos enviar, otros se hacía más fácil a través de Amazon, que cualquiera que esté interesado de los que se han conectado pueden conseguirlo a través de Amazon. Y bendigo a todos los hermanos que han podido también adquirir su libro. Este va a ser el manual, el cuaderno que vamos a estar utilizando. Pero antes de entrar de lleno a la introducción, al repaso y a la primera semana, que es la primera lección, yo le invito a que estén de pies, ahí donde están, y vamos a orar al Señor y vamos a adorar este cántico que hemos escogido para adorar al Señor en este inicio. Me trae muchos recuerdos buenos de mi viejo pastor, que ya pasó a morar con el Señor, Rafi Torres, y ese himno era casi un tema principal en la vida de él, en todas las oportunidades que tenía de ministrar en nuestra iglesia, pues siempre incorporaba ese coro. Y es interesante que luego, después de varios años, es que nosotros vinimos a entender más profundamente lo que es la capacidad de pensar. Y es mi pensamiento, lo eres tú, Señor. Pero primero vamos a orar. Padre eterno, Padre de bondad y de misericordia, en esta preciosa noche te damos gracias por esta oportunidad que tú nos concedes, este privilegio, Señor, de estar aquí reunidos en tu nombre, para exaltar tu nombre, para glorificarte, Señor, para agradecer esas misericordias que son nuevas cada mañana y tu fidelidad siempre. Gracias, Señor. Aquí estamos abiertos a ti, a tu palabra, con hambre y sed de ti y de tu palabra, para que tu Santo Espíritu nos recuerde, nos enseñe y nos revele lo que sea necesario en esta jornada que comenzamos en este 2022, Señor, en tu nombre, con tu ayuda y con tu guianza, Señor, y podamos hacer este recorrido por la palabra encontrándonos en ti y tú, Señor, revelando nuevos aspectos de ti a nuestra vida. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén, Señor. Amén y amén. Pueden tomar asiento o de pie, ¿verdad? De pie, siempre que andamos de pie, no se sienten. Amén. Y ahorita cuando comencemos el estudio, puedes ponerlo. Necesitaría las luces prendidas para que ellos puedan seguir con el libro y las anotaciones, si eso no causa conflicto con la transmisión. Amén. El que lo sabe, cántelo. Amén. Te alabo, Señor, te alabo, Señor, con mis labios y mi vida te alabo, bendito Jesús, porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí, te alabo, bendito Jesús. Te adoramos, Señor, mis labios y mi vida te alabo, Señor, te alabo, Señor, con mis labios y mi vida te alabo, bendito Jesús, porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí, te alabo, bendito Jesús.
Señor Jesús, tú eres nuestro pensamiento. Señor, sí, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Dile porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el perdón, porque tú me has dado cariño, me has dado amor, porque tú me has dado la vida, Sí, Señor. porque tú me has dado el perdón, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Sí, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Oh, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el perdón, porque tú me has dado cariño, me has dado amor, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el perdón, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Mirarte solo a ti, Señor. Mirarte solo a ti, Señor. Mirarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar
Aleluya. De eso se trata, mis amados. Jesús, 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 Jesús. Y ese es el que vamos a estar estudiando, ese es el que vamos a estar escudriñando. Pueden tomar asiento ahí donde están y vamos prendiendo las luces para que puedan usar sus libros, hacer sus anotaciones. Como le dijimos anteriormente, todos los martes vamos a estar aquí reunidos con el favor de Dios, escudriñando la palabra y usando de guía este libro, 52 semanas con Jesús, un encuentro con aquel que lo cambió todo, de James Merritt. Y yo les exhorto a cada uno que tiene el libro y los que se han conectado en la página, que nos siguen de manera virtual, que aunque el libro se estuvo entregando prácticamente el domingo, algunas personas fue que pudieron adquirir el libro, que haga la lectura semanal, que cuando usted llegue aquí el próximo martes, pues ya demos por leída y estudiada la palabra que hace referencia a esa lección. Hoy vamos a trabajar con la semana 1, vamos a dar una breve introducción y vamos a estar tocando de lleno la semana 1. Y asimismo aparece en el glosario, en la introducción, aparecen los temas principales y cada semana con los subtemas. Por lo tanto, hoy vamos a estar entrando en el primer tema, la primera sección, Jesús el Transformador. De ese tema general, hoy vamos a estar tocando la semana 1, al igual que nosotros. Ese transformador, al igual que nosotros. Y esa es la primera semana que vamos a estar estudiando y aparecen una serie de lecturas bíblicas que no la vamos a leer aquí porque son bastante largas y esas son las que estoy recomendando que usted las lea en la semana, que usted las repase en la semana para cuando llegue aquí pues las demos por leída. Y como les dije, nos vamos a estar dirigiendo directamente al libro. Y por eso quisimos que cada uno pudiera tener el suyo para que haga las anotaciones ahí directamente en el libro. En esta preciosa noche, el tema que estamos cubriendo es la semana 1, al igual que nosotros. Esos pasajes bíblicos que nos recomienda para la lectura de la semana, los vamos a estar solamente simplificando, resaltando según aparecen en la lección. Ya para la próxima semana vamos a tener una presentación hecha con el bosquejo, no con todo lo que hay en el libro, porque para eso tienen cada cual su libro, sino una presentación con el bosquejo de la lección. Esto es para beneficio de la transmisión y los que no tengan el libro y que se conecten pueden tener por lo menos un bosquejo que les guíe y puedan hacer sus anotaciones. Cada martes aquí a las 7 en punto nos reunimos, tenemos este tiempo de adoración y entramos inmediatamente a la palabra. Dice aquí el autor de este libro y dejándonos guiar por él en este breve resumen, dice, los cumpleaños no son raros, a menos que el bebé sea Dios, Cristo encarnado. Es el primer parrafito que aparece ahí en la página 19. Ahí aparece ese párrafo. Y dice él, comenzaremos este viaje de Jesús, obviamente partiendo de un lugar lógico, su linaje y nacimiento. Recuerden que les dije anteriormente que vamos a estar haciendo un recorrido de Jesús a través de toda la Escritura. Y dice, más que una dulce y acaramelada historia de Navidad, el comienzo de Cristo, comienzo en términos humanos, ¿no? El comienzo de Cristo revela por qué Él debe ser importante para nosotros y por qué somos importantes para Él. Lo que sí les invito y les exhorto es que a través de cada una de estas lecciones usted se ubique en Cristo, porque nosotros estamos en Cristo. Por lo tanto, vamos a ubicarnos en Él, en su persona, porque todos nosotros estamos siendo transformados y conformados en Él, Jesús. Dice, ¿por qué eres quien eres? ¿Por qué eres quien eres? Y aparece la primera pregunta. ¿Qué haces cuando Dios guarda silencio? Y ahí aparece un breve resumen de la historia del pueblo de Israel. Y en ese breve resumen nos habla a nosotros
desde el último profeta que registra el Antiguo Testamento hasta que aparece ya en nuestra Biblia, porque mirando en retrospectiva, pues ya los libros están recopilados y están toditos agrupados en el orden en que el canon, ese grupo de eruditos quiso poner. No, nuestra Biblia no está en orden cronológico. Nuestra Biblia está con los libros agrupados. Entonces, cuando entendemos esto, mis amados, pues nos dirigimos a cómo cierra el Antiguo Testamento con el último profeta que registra, el profeta menor, y luego cómo inicia el Nuevo Testamento. Entre uno y el otro, como bien hemos aprendido, que antes, en tiempos antiguos, se conocía como el Testamento. Todos los que han tomado clase con Magdiel Narváez saben que él es bien enfático y muy puntual en esos detalles. Por lo tanto, el Testamento, porque era una sola escritura, lo que se conocía para los judíos en el tiempo antiguo. Luego surge lo que es el Nuevo Testamento, ese otro testamento. Por lo tanto, si surge uno nuevo, pues lo que era el testamento se considera el Antiguo Testamento, porque ahora hay un Nuevo Testamento. Y de ahí surgen los términos que tú y yo usamos. En el Antiguo Testamento dice tal cosa, en el Nuevo Testamento dice tal cosa. Ellos no se separan, ellos no confligen, ellos se complementan, y eso es bien importante porque lo que le une y le complementa precisamente es la figura de Jesús, es Jesucristo. Entonces dice el autor de este libro en este breve resumen que luego de haber el Espíritu inspirado a los profetas para dirigirse al pueblo de Israel, entiéndase las tribus del norte, las tribus del sur, entiéndase Israel y Judá, que era lo que era conocido para ese tiempo. En ese último registro, entonces ocurren 400 años de silencio, donde Dios no dice nada. Un solo profeta registra y dice, y para ese tiempo no había palabra de Dios, porque lo que Dios tenía que decir ya lo había dicho. Ahora era esperar el cumplimiento de lo que Dios había dicho. Y el pueblo estuvo en ese proceso de 400 años donde Dios no dijo nada, nada. Recuerden que toda la escritura, toda es inspirada por Dios y útil, dice el apóstol Pablo, para enseñar, para redarguir, para corregir, para exhortar, toda, para prepararnos y capacitarnos para hacernos aptos para la obra que hemos sido llamados a hacer. Estoy simplificando el texto. Ahora bien, dice el autor de este libro, cuando finalmente Dios habla y comienza a manifestarse y a revelarse, y luego reúnen todo lo que el Señor quería decir a través de Jesucristo, el orden en que luego establecen ese Nuevo Testamento, conocido para ti y para mí, el orden, porque si el Espíritu Santo fue el que inspiró a todos los autores que escribieron, si el Espíritu Santo supervisó el mensaje, guardó el mensaje y supervisó la recopilación de toda esta información inspirada por el Espíritu, pues el Espíritu Santo también estuvo presente en el momento en que estos eruditos se sentaron a poner el orden que luego tú y yo tenemos en nuestras manos, conocido como el Nuevo Testamento. O sea, yo quiero pensar que ni ese detalle se le escapó al Espíritu Santo para que luego que finalizara el Antiguo Testamento con el último profeta, lo que inmediatamente iniciara la conexión fuera la genealogía de Jesús. Dios es intencional. No crea que por más que digamos que Marcos escribió primero, que el otro pudo haber usado de referencia, que el otro se dedicó a rebuscar los detalles y a buscar los testigos oculares y testigos fehacientes como lo fue Lucas, aunque eso haya surgido en el momento en que
el Espíritu Santo quiso que se recopilara toda la información y las cartas de Pablo aparecieran como aparecen, que ya ustedes saben que hicimos un recorrido en el orden cronológico de las cartas de Pablo, que con eso cerramos el pasado año, pues entonces, mis amados, él también fue intencional, que en lugar de que apareciera Marcos como el primer libro, y luego quizás Mateo, y quizás luego Lucas, él intencionalmente permitió que el primer libro que apareciera fuera el de Mateo, con esa genealogía, sabiendo tú y yo que Mateo se dirige al pueblo judío. Por lo tanto, Mateo, que aunque fue inspirado por el Espíritu para recopilar los detalles que le tocó recopilar y dar el enfoque que quiso dar, es el que conecta con ese primer capítulo y toda esa genealogía es el que conecta el Antiguo Testamento con el Nuevo, para que podamos entender la persona de Jesús y podamos entender que no solo existe el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, sino que en él la historia completa de la humanidad se convierte en el antes y después. No solamente en la unión y la complementación de este ministerio de quien fue Jesús. Y más aún, permite que luego que se registre todos estos detalles en la genealogía de Jesús y el enfoque dirigido hacia los judíos, que es a quien le escribe Mateo, y luego coloca Marcos, que entonces, aunque va dirigido a judíos, pero judíos más de ese linaje y descendencia griega. Pero luego entonces permite que sea Lucas el que continúe con un panorama más amplio directamente ya a los griegos. Pero entonces es Lucas el que conecta a Jesucristo, que es el cumplimiento del pacto, que es la promesa, sino que entonces Lucas conecta la obra del Espíritu Santo, aquel que trajo a Jesucristo y conectó la historia del Antiguo Testamento en el cumplimiento de Cristo, sino que Lucas va mucho más allá y va desde la eternidad. Lucas, el registro de la genealogía de Jesús, Lucas lo extiende. Mateo se queda en Abraham, pero Lucas lo extiende hasta Adán. Y más aún dice Adán y Adán hijo de Dios. Por lo tanto, Lucas conecta a Jesús con la eternidad. Y no solo eso, sino que entonces en el libro de los Hechos de los Apóstoles, Lucas resalta la obra del Espíritu Santo. Y cómo el Espíritu Santo es el que trae a Jesús y cómo es que Jesús hace las obras y maravillas y milagros por el Espíritu que estaba en él. Es Lucas el que registra en el capítulo 4, pero de eso yo hablo un poquito más en una de las reflexiones de esta semana que la puede ver. Lucas es el que registra entonces cuando Jesús comenzó a hacer la obra, cómo el Espíritu lo guió al desierto. Pero dice al final del capítulo 4, en el versículo 14 aproximadamente, dice Lucas, y cómo él lo sacó del desierto lleno del poder del Espíritu. Por lo tanto, Lucas resalta, además de los milagros y el enfoque que le da, resalta lo que hizo el Espíritu Santo en Cristo. Y luego dice, y eso mismo es lo que va a hacer con todos aquellos que le reciban a él. Y lo conecta, ¡pum!, con los hechos de los apóstoles. Y al conectarlo con los hechos de los apóstoles, ahí usted puede ver la manifestación completa de lo que el Espíritu Santo es capaz de hacer cuando una iglesia permite que Él sea el que lidere. Que podemos planificar todo lo que querramos planificar, pero hay que decirle, Espíritu Santo, tú lideras aquí. ¿Qué de esto se va a llevar a cabo? Y no saturarnos de programas y programas sin darle espacio a que el Espíritu Santo sea el que lidere. Y luego entonces vemos cómo el Espíritu Santo permitió que entonces viniera la recopilación de las cartas de Pablo, que no es otra cosa que una revisión completa del Antiguo Testamento. Y cómo todo esto se cumple en Cristo. Y cómo se establece ese nuevo pacto en Cristo. Y permite el Espíritu Santo que entonces se cierre acuñando cartas
del apóstol Pedro, que hace énfasis a la iglesia, de Santiago, que todavía le podemos ver los aires del judaísmo en él, en lo que escribe: vayan a los enfermos, unjan a los enfermos, hagan esto, hagan lo otro. Ustedes ven todavía como que esa influencia del judaísmo en Santiago, pero el Espíritu Santo no tiene ningún problema con eso. Entonces vemos cómo acuña todo esto, igual que Filemón, igual que la carta Juda, y ahí va acuñando, pero luego entonces cierra todo ese grupo de cartas con la carta a los hebreos, que es el sello, diría yo, de oro de todas las posturas y defensas del apóstol Pablo en sus cartas. Vemos cómo el Espíritu Santo permitió que entonces Hebreo hiciera toda esa recopilación, el autor de Hebreos. Y finalmente es lo que podemos colocar aquí, que aunque aparece en los evangelios, vemos a Juan con una revelación demasiado amplia y teológica, porque ya él había tenido otras experiencias trascendentales en la isla donde tuvo la visión, que luego escribe el libro de las revelaciones, y el consejo paternal que da él en primera, segunda y tercera de Juan. Entonces vemos cómo el Espíritu Santo es intencional en unir el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, comenzando con esta genealogía. Es como poniendo en contexto lo que por 400 años Dios no había dicho, y lo conecta con el cumplimiento de Cristo. Y entonces presenta la figura de Cristo como aquella promesa que había dado Dios de redención. Cuando finalmente, dice el autor de este libro, cuando finalmente Dios comenzó a hablar de nuevo, lo primero que le hizo anotar a alguien fue un árbol genealógico. Y dice, mira, mis amados, yo no sé si usted ha leído el árbol genealógico, sea por asignación que le hayan dado, sea porque haya estado enzorrado, o sea porque lo hemos tenido que leer aquí, o porque ha estudiado la historia de algún personaje específico que le ha obligado a encontrarlo en eso, pero tiene mucha importancia y relevancia para los judíos, igual que para nosotros, lo que es la genealogía. Y más para ellos, pero hoy no vamos a abarcar todo el libro, ¿no? Porque vamos a ver semana tras semana de manera más amplia precisamente la importancia de la genealogía. Aquí simplemente lo que dice el autor es: ¿por qué es importante esta genealogía de Mateo, capítulo 1? Para que usted la lea, si no le dio tiempo a leer, porque el libro lo recibió más tarde, léala. Porque en esa genealogía que continúa, estamos tú y yo también ahí injertados. Y eso lo vamos a ver más adelante. Solo le puedo anticipar lo que dice la palabra. A los suyos vino, mas los suyos no les recibieron. Mas a todos los que les recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No por sangre humana. Esa herencia no es por sangre humana. Es la sangre del Hijo de Dios, que humanamente se sacrificó por nosotros, pero nos adoptó por el Espíritu, pagando el precio con su propia sangre. Y Pedro lo afirma cuando dice: vosotros que no éramos pueblo, pero Él nos ha colocado en su linaje. Y no es cualquier linaje, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Todo eso lo vamos a ver más adelante. Pero dice él aquí, el autor del libro, ¿por qué es importante repasar toda esta genealogía? Porque este árbol genealógico también es el tuyo. También es el tuyo. Entonces dice: las genealogías en la Biblia merecen tu tiempo, porque narran historias de cómo Dios se ha movido en las vidas de sus antepasados por milenios. Por milenios, y por qué eres quien eres. Además de las genealogías, nos dicen mucho respecto a nuestro hermano mayor, Jesucristo. Ese hermano mayor que vino a buscarnos y a rescatarnos. Cuando usted entiende eso,
cuando usted internaliza eso, usted puede entender la parábola del hijo pródigo. El hermano mayor que nunca salió a buscar al hermano perdido. Y va a entender por qué Jesús, como hermano mayor, vino a buscarnos a nosotros. Todos estábamos perdidos, dice Pablo. Todos estábamos perdidos. Como ovejas, cada cual buscó su propio camino, nos descarriamos. Entonces, aquí lo importante, mis amados, como bien resalta el autor, Dios supervisa nuestro futuro. Y como Dios conoce el final desde el principio y conoce nuestra historia y conoce toda nuestra genealogía, pues Él se encarga en todas nuestras generaciones de obrar en bien para sus hijos. Y aun cuando algo en el camino se haya torcido, Dios lo torna en bien para cada uno de sus hijos. Y eso lo vamos a ver aquí a través de la genealogía de Jesús. 3 nombres se destacan en esa genealogía que Mateo trae, que Mateo presenta. Están ahí en el capítulo 1 de Mateo, y en ese capítulo 1 de Mateo, y solamente quiero leer el final, y me dan una oportunidad por aquí para abrirlo. Dice, de manera, el versículo 17, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia son 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo son 14. Pero toda esa descendencia que fue parte de lo que traería a nuestro Jesucristo está relatado desde el versículo 1 hasta el versículo 16. Ahí está todo detallado. Y en esta genealogía, dice el autor del libro, lo más importante y lo más particular que encontramos en esta genealogía es el interés del evangelista de Mateo en que aparezcan estos detalles para confirmar al pueblo judío que Jesucristo era el Mesías prometido. Por lo tanto, como Mateo le escribe a los judíos, pues él se encarga que aparezcan estas personas específicas en esta genealogía. Número 1, entre las señales, Dios había prometido desde el principio que el Mesías vendría a través de un linaje particular. Y los 3 nombres que resaltan en esta genealogía es Abraham, Judá y David. En cuanto a lo que Dios había dicho sobre el Mesías, Abraham, Judá y David. En cuanto a Abraham, es su familia. ¿Qué es lo que dice en Génesis? En Génesis, y lo dice ahí, Génesis capítulo 22, son las lecturas que teníamos asignadas. En Génesis capítulo 22 habla del momento en que Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac, a su único hijo. Y esto es porque hay un mensaje encerrado aquí. Sacrifícame a tu único hijo Isaac. Y la fe de Abraham, la confianza de Abraham lo llevó a ese acto allí en aquel monte. Y en ese acto de obediencia dice la palabra que a Abraham se le tomó, su acto de fe se le tomó por justicia. Por lo tanto, él le dice a Abraham, en las palabras, es que acorté los versículos, pero ahí es donde él le dice a Abraham, por cuanto no me negaste a tu único hijo, cuenta como un sacrificio para mí. No es que él haya pedido un sacrificio literalmente. Dios no recibe sacrificio humano, excepto el de Jesucristo, porque era perfecto y en él no había pecado. Por lo tanto, él dice, por cuanto no me negaste a tu único hijo y me lo ofrendaste en sacrificio, ahora establezco este pacto contigo. Pero eso era representación de Jesucristo, el único hijo de Dios, el que fue sacrificado en la cruz del Calvario y a través del cual se establece ese pacto, pero se coloca en un nuevo nivel. Y en el nuevo nivel ese pacto está basado en su sangre.
en la sangre que derramó en la cruz del Calvario. Por lo tanto, Él le dice, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. El pueblo de Israel estaba muy consciente de quién era Abraham. Quizás para ti, al no profundizar en las escrituras, no comprendas ampliamente quién era Abraham para el pueblo de Israel. Habría que escudriñar las escrituras para que puedas entender quién era Abraham para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel consideraba que la nación de Israel nació con Abraham al salir de Ur de los Caldeos y responder en obediencia a Dios y haber aceptado la tierra que Dios le iba a ofrecer y haber aceptado la bendición de Dios en él. Ellos entendían que en Abraham era que nacía la nación. De ahí partía la historia de ellos. Por eso un día confrontaron a Jesús y le dijeron, nosotros sabemos de dónde venimos. Tenemos un Padre, sabemos quién es. Cada vez que Jesús hacía referencia del Padre Celestial. Y ellos le decían, nosotros tenemos Padre. Sabemos quién es nuestro Padre. Nuestro Padre es Abraham. Porque ellos consideraban a Abraham como el Padre de la nación. Entonces, pero dice la palabra, en tu simiente serán benditas todas las naciones. Todas las naciones. No se quedaba en Israel nada más. Todas las familias y todas las naciones. Y eso se cumple en Cristo, que es el que abre entonces en el nuevo pacto la puerta para que todo aquel que crea en Él no se pierda y tenga vida eterna. Por eso Juan dice, a lo suyo vino, ¿a qué? A cumplir la parte del pacto que faltaba. Ese pacto estaba estrictamente basado en el pueblo de Israel, más los suyos. Y aunque él usa ese término general, no significa que el pueblo de Israel no lo haya recibido. La evidencia está en todos los discípulos, incluyendo a Pablo. Y todos los que creían. Lea los evangelios que dice, y muchos creyeron. Y muchos creyeron. Lea en los hechos de los apóstoles que va a ver. Y muchos creyeron y fueron bautizados. Por lo tanto, sería un error decir que Jesús regresa para su pueblo para darle esta oportunidad. Escúcheme bien y escúcheme en el contexto correcto. Él viene como el resucitado para demostrar que Él fue el que estuvo presente en su pueblo y cumpliendo su pacto en su pueblo. Y todos los que creyeron en Él, judíos y no judíos, Él los convirtió en hijos de Dios. Por lo tanto, como Él trabaje con el pueblo de Israel, Él tiene la prerrogativa, ese es su pueblo. Yo no estoy negando esa realidad bíblica. Yo lo que estoy diciendo es que sería un error afirmar que los judíos no le recibieron y que tienen una segunda oportunidad. No, muchos judíos creyeron y muchos judíos le recibieron. Otros no. Fueron tan arrojados y atrevidos, si se puede decir así, que cuando lo crucificaron dijeron, crucifícale y que su sangre sea sobre nosotros y nuestras generaciones. Mis amados, entonces dice aquí, en tu simiente. O sea, habrá alguien de tu simiente, de tu descendencia, en la cual todas las naciones recibirán bendición. Todas las familias, no dice familias israelitas nada más, de hecho todavía el pueblo israelita no existía, pero no estaba encerrado en eso. Todas las familias, todas las naciones serán benditas. Entonces, vemos ahí que en el cumplimiento de Jesús, en esta familia, todas las familias serán bendecidas. Por lo tanto, lo vemos en esa descendencia, en esa genealogía que Mateo trae en el capítulo 1. Luego dice, otra de las señales, otra de las características, principios que el Mesías vendría a través de estos linajes en particular, es que sería de la tribu de Judá.
Y cuando Jacob fue a bendecir a sus hijos, que fue una declaración profética sobre sus hijos, mire lo que dice sobre Judá. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti, cachorro de león, Judá. De la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá. Judá no era rey. Sin embargo, esta bendición que es profética sobre Judá habla entonces de un reinado. Pero mire qué más dice aquí. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Entonces, de la tribu de Judá sería el Mesías prometido. Y la tercera, de la casa de David, estrictamente de la casa de David. Y vemos entonces el pacto que Dios hace con David en el capítulo 7 de segunda de Samuel, y dice: ahora pues dirás así a mi siervo David. Dios envía al profeta Natán para decir: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos. Te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido. Ni los inicuos se aflijan más, como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel. Y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, o sea, cuando mueras, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo seré a él padre y él será mi hijo. Escuche bien, porque la interpretación que David le da de estas palabras es a su hijo Salomón. Pero estas palabras que el profeta está diciendo tienen unas repercusiones mesiánicas. Y como David interpreta que se refiere a Salomón, pues entiéndase que ahí lo inspira para que construya una casa a Dios. Pero Dios no le pidió nunca que le construyera una casa. David lo interpretó de esa forma y le dijo: cuando le hagas casa a Dios, aquí están todos estos instrumentos que yo he preparado. Todo esto lo he reservado para eso. Pero cuando Salomón hizo la casa, lo primero que le dijo Dios fue: yo no habito en casa hecha de mano de hombre. Pero si en algún rincón me voy a manifestar, es en el lugar oscuro, que es el lugar santísimo donde la Shekinah venía y se iba. Pero Dios fue claro. Pero Dios no andaba corrigiendo: mira, David, eso no fue lo que yo te dije. ¿Por qué tú interpretaste eso? No, Dios no interfiere con esos detalles que para Dios no son relevantes. Cuando Él dice una palabra, Él la cumple como Él la ha dicho. A nosotros nos toca interpretar correctamente lo que el Señor está diciendo. Entonces tampoco nos condena por haberlo entendido de esa manera. Aquí el asunto es que se construyó el templo y ahí hubo una fiesta y la gloria de Dios se derramó, que no se pudo hacer nada. Por lo tanto, Dios no anda en esos detalles de que, mira, como no entendiste lo que te dije, no, vamos a glorificarnos y vamos a comenzar a revelarle a este pueblo quién es Dios. Pero el asunto es que estas palabras realmente de quien hablaban eran de Jesús. Porque dice, y repito, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, o sea, saldrá de tu linaje, y afirmaré su reino. El reino de Salomón terminó dividido.
Y cuando Dios da una palabra, Dios la cumple. Por lo tanto, el reino que él estaba afirmando era un reino eterno. Hablaba de un rey permanente. Y dice, él edificará casa a mi nombre. Él edificará casa a mi nombre. Cuando la palabra nos habla de que él preparó un tabernáculo para sí. Y él dice, yo soy, él personalmente es la casa. Él es la morada eterna, es él. Por eso el velo del templo fue rasgado de arriba abajo, para que tuviésemos acceso a la presencia de Dios a través del camino que abrió Jesucristo. Y él dice, me preparaste un tabernáculo, me preparaste un cuerpo, para que en él nosotros tengamos comunión con Dios. Por eso es que Juan escribe, y cuando escribe el Apocalipsis, dice que en visión lo primero que buscó en aquel lugar, ¿qué fue? ¿Qué dice Apocalipsis? Cuando Juan tuvo la visión, lo primero que buscó fue ¿qué? El templo. Y dice, y no había templo, no había ningún templo. En ese lugar, llámese ciudad, como algunos le llamamos porque la palabra lo dice. Mire, cuando usted se muda de un sitio, ¿qué es lo primero que usted busca? Digo, los hijos de Dios, lo primero que buscamos es que, ¿dónde hay una iglesia cerca? ¿Sabe cuál es el error? Que se nos van para Estados Unidos y quieren encontrar las iglesias de Puerto Rico, donde hay mucho abrazo y besuqueo y comen pasteles y van allá al chinchorreo después de los cultos y después resulta que allí no, cada cual para su casa. Y no hay esa dinámica y ese calorcito. Entonces quieren convertir las iglesias de allá, de acá. O si no, ¿qué cree esta? ¿Qué predica aquella otra? Y todo eso. Y la dinámica de los diferentes grupos que se reúnen. Pero, en fin, mis amados, Juan tiene la visión. Y en la visión, él va a esa gran ciudad y describe esa ciudad. Y lo primero que buscó fue el templo. Y dice, pero no había templo en ese lugar. No había templo. El Espíritu me llevó a la ciudad y no había templo en ese lugar. No estoy diciendo que estos lugares que hemos preparado para entrenar, para capacitar, para empoderar y lanzar y disponer al reino donde quiera usar a cada cual, mis amados, no estoy diciendo que esto no sea bíblico. Lo que estoy diciendo es que no nos atemos al edificio, a este edificio, aún con todas las comodidades que podamos tener, porque el templo es Cristo y tú moras en él permanentemente en todo lugar. Tienes libertad para adorarle, para bendecirle, para estar en comunión eterna con él. Por lo tanto, dice él aquí, edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. Está hablando de Cristo, el cumplimiento. Y dice, y será firmada tu casa, su reino para siempre delante de tu rostro y tu trono será estable eternamente. Eternamente. Esas son las palabras claves. Eternamente. Salomón no tuvo trono eterno. El único que permanece como Rey de reyes y Señor de señores es Jesucristo. Por lo tanto, esas tres características, en Él serían benditas todas las naciones, todas las familias se cumplen en Cristo en el nuevo pacto. Número 2, de la tribu de Judá, vemos su descendencia en su genealogía. Y número 3, de la casa de David, un rey permanente. Y eso lo vemos a través de toda la genealogía. Jesús podía afirmar que era el Mesías, pero pronto sería descartado a menos que viniera de la línea del rey David. Todas esas fulano engendró a sutano. Mira, allá en Estados Unidos o donde tradujeron este libro también hay fulano y hay sutano. Qué interesante, ¿verdad? Me gustaría buscar la versión en inglés a ver qué dice. Porque esto es una traducción. En el Antiguo Testamento existen por un motivo. Dios hizo una promesa desde la época del huerto del Edén de que un Mesías habría de venir. Número 1, de una mujer, porque a quien se lo dijo fue a la mujer.
Él sería humano igual que nosotros, porque ese es el tema. Él es o fue igual que nosotros. No solo vendría por una mujer, sino que vendría por medio de la familia de Abraham. Por lo tanto, Él sería parte del pueblo de Dios. La próxima, Él vendría a través de la tribu de Judá y la familia de David. O sea, de la tribu de Judá y específicamente descendiente de David, que implica que Él sería tanto el Mesías como el Rey eterno y permanente. Dios estaba supervisando el futuro por medio de 39 libros del Antiguo Testamento y más de 4,000 años de historia. Él estaba ocupado cumpliendo su promesa al llenar el árbol genealógico de Jesús, que resultaría en el nacimiento del Mesías y el rey judío llamado Jesús. Entonces, ese árbol genealógico nos habla de cómo Dios supervisó todo esto y los registró. O sea, el registro demográfico es la escritura. Es el registro demográfico que ahí afirma, fulano nació de tal, y este salió de tal, y este salió de tal. Ese es el registro demográfico que evidencia la genealogía de Jesús. Pues entonces hablemos del árbol divino, que es tu árbol, el mío, donde Dios nos ha injertado, donde Dios nos ha colocado. Dice aquí, el nacimiento de Jesucristo no fue accidental, no fue resultado del azar, sino consecuencia de una deliberada elección. Mucho tiempo antes que naciéramos, Dios también estaba supervisando nuestro futuro. Y esta es la parte que nos toca a nosotros, a ti y a mí. Esta es la parte que nos toca, mis amados. No escogimos a nuestros antepasados, Dios lo hizo. Él designa nuestra identidad como hizo con Jesús, de modo que podamos encajar en su plan para el mundo. En otras palabras, por tu nacimiento y tu identidad única puedes saber que Dios tiene un plan especial para tu vida. Podrás preguntarte por qué nací de este papá, de esta mamá. Yo me hice esa pregunta. Yo creo que yo tenía como 10 años. Y yo dije, ¿y por qué yo nací aquí? Y si yo hubiera nacido con otros padres, ¿dónde yo estuviera ahora? ¿Cómo yo sería? Mire, literalmente yo me pregunté eso. Yo tenía como 10 o 12 años. Bueno, en casa era mucho. Y a mí me decían casa sola, así que imagínense por qué me hice esa pregunta. ¿Por qué me hice esa pregunta a los 10 años? Siempre andaba hablando con Dios. No es que fuera perfecta, no se crean. No estaba levitando, ni tenía alas en la espalda, ni aureolas en la cabeza. Hacía las maldades. Y a nosotros nos hacían muchas maldades. 13 hermanos. Solo imagínense cuántas travesuras nos hacíamos. Pero lo importante aquí, mis amados, es recordar que el árbol de Jesús es tu árbol. Es el tuyo, es el tuyo, es el tuyo. No es el apellido, eres tú como persona en esencia. Dios ha velado por cada detalle de tu vida y tú podrás pensar por qué pasó esto, por qué pasó lo otro, por qué me expuse a esto, por qué me expuse a esto otro. No, Dios quiere que tú sepas hoy que no importa lo que haya ocurrido en tu linaje, en tu descendencia, en tu genealogía, Dios tenía un plan y un propósito para ti. Sabía que tú ibas a estar aquí hoy. Y cuando digo aquí hoy no me refiero a este edificio, estarías en él, estarías en esta historia, en esta fecha, bajo estos eventos que te están rodeando. Dios sabía que tú estarías aquí e independientemente de lo que hayan hecho tus padres, abuelos, bisabuelos y por ahí para atrás, Él tenía un plan contigo porque Él conoce el fin de la historia desde el principio. Entonces, Dios supera el pasado. Dios supera el pasado. Cuando vemos la genealogía de Mateo, que es la que presenta aquí, podemos ver que la genealogía de Mateo presenta a presenta a María. Lucas presenta a José. Pero cuando vemos esa genealogía decimos, pero es que José no era el papá biológico de él. Pero eso no importa. En este sentido, Dios colocó intencionalmente esa información y la complementó en la búsqueda de Mateo como en la búsqueda de Lucas
para que nosotros viéramos de manera panorámica la intención de Dios en permitir que Mateo registrara esa genealogía y en permitir que Lucas registrara esa genealogía. No son dos, son una sola, pero vamos a ver más adelante el paralelismo y a la misma vez las pequeñas diferencias que se complementan para confirmar a Jesucristo el Mesías de Dios. Dice en Jeremías capítulo 22, habla de una maldición que cayó sobre Jeconías. Conías es lo mismo, en algunas versiones va a aparecer Jeconías, en otras versiones Conía. Y dice que las palabras de maldición sobre Conía es que no tendría hijos y que sería arraigado completamente en su herencia de reinado. Nadie más iba a seguir su reinado y que él no tendría hijos, para Dios asegurarse que su descendencia sería cortada completamente. Sin embargo, dice aquí el autor del libro, la maldición no tuvo que ver con Jeconías como tal, para que no tuviera hijos, sino más bien con que sus descendientes no heredarían el trono de David. Sin embargo, José, el esposo de María, era descendiente directo de Jeconías, o Conías, como aparece en la versión. ¿Usted cree que a Dios, en el plan, el propósito y la intención que tiene contigo y con tu vida, le va a estorbar la maldición que le haya caído a alguien en tu genealogía? No, mis amados. Cuando Dios tiene un plan y un propósito, lo va a cumplir contigo. Y si en el camino hubiese algún error o alguien que haya traído maldición, eso en Cristo queda totalmente anulado en la cruz del Calvario. Y el punto relevante aquí es que Él te injerta en su genealogía. Con que aquel no se portó bien, no te preocupes, porque tú eres de mi genealogía. Que aquellos antepasados hicieron eso, no te preocupes, porque ahora en mí tú tienes una nueva vida, una nueva historia, un nuevo registro, una nueva oportunidad. Por lo tanto, en mí serán benditas todas las familias, no en mí, en Cristo. Estoy personalizando, ¿no? Dice, en mí serán benditas todas las familias, todas las naciones, todo el que crea, todo el que me reciba. Entonces, dice aquí, cuando los dolores del parto de María empezaron y el Mesías se disponía a respirar por primera vez el aire de este planeta, observamos ese detalle en la vida de Jesús. Y eso pudiera suceder con cualquiera de nosotros en el pasado nuestro. Pueden haber registrado muchos asuntos que causarían dolor. Pero dice aquí en el Evangelio de Mateo, la genealogía es paternal y se remonta al padre terrenal de Jesús, José. En el Evangelio de Lucas, la genealogía es maternal y se rastrea hasta la madre de Jesús, María. La madre de Jesús era descendiente directa de David. No nació de la línea de Salomón, donde fue que cayó la maldición de Jeconías, sino que vino de otro hijo de David llamado Natán. Una rama de la línea de David se corta en Jeconías, de la cual no hubo descendencia, pero otra rama desciende a través de Natán, eludiendo toda maldición, y ahí aparece María. Mire, cuando yo leí este libro, que me lo regaló el pastor Víctor y Ginette, en Navidad ellos me regalaron este libro. Y cuando yo empecé a leer este libro, mis amados, yo he estudiado la palabra, pero me falta mucho todavía por aprender. Y cada vez aprendo más, y cada vez aprendo más. Y lo que me pregunto es cuánto me falta por vivir de lo que creo saber. Porque esto hay que llevarlo a la experiencia, ¿no? A la vivencia. Pero cuando yo leía este libro y leía esas líneas y esos detalles, yo lo que podía ver era el mover de Dios en mi vida. Porque si tú no agarras este libro y lo personalizas, y por eso era el interés que cada uno tuviera su propio libro, para que pudieran hacer sus propias anotaciones en sus propias experiencias y aprendizajes.
Pero cuando yo leía esto y me topé con ese párrafo, con esa primera lectura, yo podía ver a Dios en la historia cada vez que el enemigo trataba o pretendía estorbar un asunto divino, como Dios tomaba un giro y de repente victoriosamente continuaba con su plan. Por eso dice la palabra que aunque el enemigo se levante como río, Dios planta bandera. ¿Usted sabe lo que eso significa? Que cuando un río, cuando baja el golpe de río, él va a buscar su cauce. Pero plantar bandera, el que ha ido aquí al ejército, ha estado en guerra activa o por lo menos sabe de lo que es una embajada, que la embajada puede estar en el fin de la tierra, pero si allí hay una bandera de una nación, lo que dice es: este territorio es de esta nación. Una embajada de Estados Unidos, digamos un ejemplo, en Egipto dice: este cantito, estas millas cuadradas o estos acres son tierra de Estados Unidos. Y nadie puede pasar sin la autorización. Una embajada, nosotros estuvimos en la casa del director de seguridad de la embajada de Estados Unidos en Guatemala. Compartimos allí con esa pareja bella. Él era el encargado de la seguridad de la embajada de Estados Unidos en Guatemala. Un muchacho cristiano, ya él no está allí. Muchacho cristiano, cerquita aquí de Puerto Rico, del este de Puerto Rico. Y él nos llevó a su casa, él fue el que nos buscó al aeropuerto y mire, chacho, yo me sentía como una embajadora, porque pasamos la aduana, pasamos todo y él nos cruzó todo ese umbral por allí, nos esperó allí mismo y nos llevó a la casa y con él estuvimos compartiendo. La esposa era una líder de grupo de la iglesia Casa de Dios y ella fue la que nos llevó allá en la inauguración de la Casa de Dios, que estuvimos allá. Pero el asunto es que él nos hablaba de eso, no, ese es un territorio de Estados Unidos y donde él vivía, pues uno podía ver las casas de los embajadores en aquel monte que de frente lo que había era un volcán. Permita Dios que nunca se active ese volcán allí al frente. En resumen, cuando la Biblia dice, aunque el enemigo se levante como río, Dios planta bandera, es busca el cauce para donde vas a correr, pero este territorio es mío y por aquí tú no puedes pasar y no vas a hacer daño, porque este es territorio de Dios. Eso es lo que significa, mis amados, plantar bandera. Y usted sabe cuál es la bandera que usó Dios. Cantares dice: su bandera sobre mi territorio de Dios fue su amor. Cantares dice: y su bandera sobre mí, lo que me declaró a mí terreno de él, fue su amor. Por lo tanto, aunque se levante el enemigo como río, Dios planta bandera. Lo que dice es: esto es mi propiedad, no te autorizo a que corras por aquí. Y eso es lo que está diciendo este párrafo. Aunque el enemigo trató de entorpecer toda esta genealogía, Dios buscaba la manera de continuar con su plan. Y eso me obligó a hacer una introspección y un inventario de toda mi vida, desde mi maestra de primer grado, Mrs. Andreu, que ya no existe aquí en la tierra, y Mrs. Delgado, la maestra de inglés. Y hice un recorrido y vi la mano de Dios con cada maestra, con cada maestro, en cada proceso, en cada etapa, en los trabajos que tuve, porque Dios sabía que yo, como cualquier otra joven, mis amados, me gustaba el ambiente de la universidad, que es diferente gustarte el ambiente de la universidad y otra cosa es que te guste estudiar. ¿Sabe la diferencia, verdad? Pues a mí me gustaba el ambiente de la universidad. Y Dios vio eso y dijo: no, espérate, que esta se cree que es una hippie del tiempo de los 80, de Tina Turner y todo ese pelo ahí de punk y ese tiempo, mis amados. Pero yo no dejaba de ir a la iglesia, ¿sabe? Porque me gustaba el Señor y las cosas del Señor, pero toda esa influencia, por eso entendemos los jóvenes. Pero historia larga, corta, vi cómo el Señor en ese momento de mi vida puso a Rafi Torres como pastor. Y ahí Rafi Torres pudo ver lo que yo no veía, pero Dios veía y me echó mano. Y vio que yo lo que hacía era dando vueltas en el ambiente universitario sin ninguna carrera, sin ninguna meta. Entiendo a algunos jóvenes, porque otros están bien enfocados y doy gloria a Dios por eso. Y en aquel momento
provocó un hambre por la palabra, por la palabra, por la palabra, por la palabra. Así que comencé a estudiar la palabra y de este seminario al otro seminario y al otro y al otro y al otro. Era un hambre que hasta el día de hoy no ha podido ser saciada, de escudriñar la palabra. Pero entonces Dios me colocó en estos ambientes. Todo mi récord laboral fue con la hermanita Rivera, para arriba y para abajo. Monte arriba y monte abajo. Dani, el 25 aniversario, que recorrimos la isla completa con las hermanitas Rivera. Ese ambiente, eso tú no lo ves mientras caminas, pero llega un momento en que Dios te detiene y dice, mira atrás. Así que cuando el Señor me llamó al pastorado, y culmino por hoy, cuando el Señor me llamó al pastorado, yo me resistía porque yo decía, las mujeres no nacieron para ser pastora. Eso es un disparate, eso no lo dice en la Biblia en ningún lado. Y dije más. Alexis está aquí, que conoce la historia, y yo le dije al Señor, y yo jamás dejaría que una pastora me pastoree a mí, una mujer que me pastoree a mí. Dios está loco. Pero Dios se rió en el cielo como ustedes se rieron aquí. La historia es larga, otro día se las cuento. Aquí estoy. Pero en el momento en que estoy en el altar peleando con Dios como Jacob, no para que me bendijera, sino para que me dejara quieta, allí peleando, lo único que hizo el Señor fue esto, que este libro me llevó a hacer. Me dijo, mira para atrás. Y ahí comencé a ver todos los detalles, todos los detalles, todos los detalles, todos los detalles, hasta que me trajo a ese presente en ese momento. Y cuando me trajo a ese presente en ese momento, ¿qué argumentos tenía yo para decirle al Señor lo que podía y no podía hacer? Era como, le debo la vida, le debo todo. Entendí, y cuando hice este recorrido, mire mi amado hermano, tú estás aquí, tú estás conectado. Yo no sé cuál ha sido tu pasado, yo no sé qué tú arrastras de tu pasado, yo no sé qué tú arrastras de tus abuelos, de tu familia, yo no lo sé. El Señor te está diciendo que no le des peso a eso, porque Él te ha preservado hasta aquí. Y así como Dios te ha preservado hasta aquí, no te va a soltar hasta que cumpla su propósito en tu vida y su plan. Finalmente, dice aquí, esa rama de la línea de David que se cortaba en Jeconías no fue un estorbo para Dios. Así que ahí fue colocado. Legalmente Jesús es el hijo de David a través de José, pero biológicamente es el hijo de David a través de María. Dios puede superar cualquier problema hasta que... Repito, cualquier problema que haya detrás de ti a fin de alcanzar el propósito que Él ha fijado para tu vida, porque tú formas parte de su plan. ¿Por qué Dios usó toda esa gente en el árbol genealógico de Jesús? Así como Jesucristo tuvo ciertas señales que lo identificaban como el Mesías, tú y yo hemos nacido con ciertos caracteres escogidos por Dios para que pudiéramos encajar en su plan. Dios desea que nuestras vidas sean una obra maestra de su bondad y su gracia. Somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros desde tiempo atrás. Y concluyo en esta noche. Mis amados, solo con esta experiencia, y si esta persona está ahí conectada, va a escuchar esto que yo estoy diciendo con mucha reverencia y temor de Dios, pero convencida, porque esto lo entendí después. Este librito a mí me llegó en diciembre. Hace unos cuantos meses atrás, tuve una plática interesantísima con Abou, mi cuñado, Yamil Abou, que probablemente esté conectado viendo esto o de manera diferida. Y le dije a mi esposo, en esa experiencia que vivimos, en una experiencia prácticamente de muerte, Dios lo levantó, es en esa oportunidad, cuando los mismos médicos se preocuparon a ver el cuadro de este médico. ¿Y sabe qué? Yo le dije a mi esposo, yo no sé qué trato Dios tenga con Yamil. Si me escucha, Yamil. Yo no sé qué trato Dios tenga con él, pero hay algo en mi interior que me dice que tiene que ver con su descendencia. ¿Te acuerdas, Pablo?
es algo que está relacionado con su formación, con su descendencia. Obviamente la descendencia de él es bastante complicada. Tú lo sabes, Yamil, es complicada. Padre árabe del Líbano que llega a Brasil, su mamá es brasileña, así que nacen acá, pero con todo este bagaje árabe, ¿no? Y de ahí se mueven a Venezuela y de Venezuela a Puerto Rico y aquí está establecido con doble ciudadanía desde que tenía como 10 años. Así que hoy es un adulto. Pero algo decía dentro de mí, hay algo, Dios persigue con un amor que yo no puedo descifrar. Dios lo persigue con una insistencia que yo no puedo comprender. Y le dije esas palabras a él. Dios te persigue de una manera que yo no puedo entender y que Lili no puede entender y que yo creo que ni tú mismo puedes entender. Y le dije a mi esposo, yo no sé qué ocurrió. Yo no sé qué ocurrió en la formación de sus antepasados, pero Dios puso los ojos sobre él. Algo Dios tiene sobre su vida. Por lo tanto, solo cierro eso para hacer de referencia. Lo mismo yo te digo a ti que estás aquí hoy sentado. Tú que estás aquí sentada. Jesús fue como nosotros. Nació con un pasado, con una historia. Hemos sido hechos para ser semejantes a Él. Dios quiere que seamos una obra maestra de su gracia, viviendo para su gloria y expresando bondad a otras personas. Tú no estás aquí por casualidad y no importa la historia detrás de la historia, los ojos de Dios están sobre ti. Su amor te abraza y no te va a soltar hasta que haya perfeccionado su obra en ti. Tú y yo hemos sido colocados en su genealogía, así que dejemos que el Señor nos sorprenda con el día a día. Amén, iglesia. Amén, amén y amén. Te recomiendo al que se ha conectado a través de nuestra página que vaya leyendo la semana 2, inadaptado entre inadaptados. Hoy cubrimos al igual que nosotros, uno igual que nosotros. Vamos a ir viendo semana tras semana quiénes fueron las personas que eran parte de esa genealogía de Jesucristo y cómo fueron injertadas ahí. Vamos a estar de pie, iglesia, le damos gracias al Señor. Vamos a sellar esta palabra con esta oración hoy aquí y precisamente voy a hacer eco de esta oración que sugiere el autor del libro. Señor, gracias por incluirnos en este riquísimo linaje que nos ha convertido en un miembro de tu familia. Prepáranos para expresar tu bondad, de modo que más personas puedan llamarse hijos tuyos. Señor, yo te pido en esta noche que las personas que se han conectado, como los que están aquí presentes, esto que hemos compartido hoy aquí, les sirva de asignación para que puedan llegar a sus hogares, sentarse y meditar profundo hacia atrás sobre su vida y cómo tú has obrado en bien en sus vidas. Y aun cuando han tenido que enfrentar y soportar momentos difíciles, complicados, quizás algunos de ellos ni siquiera tengan una explicación razonable y satisfactoria para ellos mismos. Pero hazles saber, Señor amado, que independientemente de esas situaciones, de esa circunstancia, de eso que han tenido que enfrentar o vivir, tú permaneces fiel, velando por el bien de cada uno, cuidándoles, preservándoles hasta el cumplimiento de tu propósito. Que no agotemos energías tratando de encontrar respuesta en aquello que tú entiendes que no amerita atención, sino que nos enfoquemos en tu provisión, en tu consejo, en tu guianza, en lo que tú tienes a partir de hoy, precisamente hoy en adelante, Señor. Lo que tú has escrito ya en tu libro sobre nosotros de manera individual, que nos enfoquemos en eso, Señor, en eso,
y sigamos adelante, procurando la meta que eres tú mismo, Cristo Jesús. En tu nombre oro y te doy gracias, Señor. Amén, amén y amén. En esta preciosa noche, a todos los hermanos que se han conectado. Y les bendigo a todos ustedes que están aquí presentes. Qué grupo bello, qué grupo lindo. Damos gracias al Señor. Miren, mis amados, aquí lo que vamos a estar haciendo es precisamente eso, un repaso. Pero lo que tú estudies, lo que tú escribas, lo que tú internalices es lo que se va a convertir en tu experiencia transformacional, lo que tú descubras de Jesús. Y por otro lado, no queremos tampoco dar cada clase sin que tengamos el espacio de preguntas o alguien que quiera compartir algo. Así que vamos a hacer lo siguiente. Para esta próxima semana, como usted va a estudiar en su casa, la semana próxima, si tiene alguna pregunta, alguna duda, escríbala, tráigala durante la semana. Vamos a ver si tenemos alguna canastita en algún lugar que yo le voy a decir para que ponga las preguntas, las tomamos y así les ayudamos en las respuestas para ir más directamente. Amén. Amén, iglesia. Amén. Así que sean todos bendecidos y bendecidas en esta preciosa noche. Recuerden, los que están